Acaba de comenzar este martes 1 de abril la campaña de riego en toda la cuenca del Duero. Para hablar, entre otras cosas, de esta última noticia, a día de hoy, está en este plato de la Quinta Esquina el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Balín. Buenas noches. Muy buenas noches. Dice que comienza en el mejor estado posible. ¿Por qué? Bueno, tenemos en estos momentos aproximadamente el 88% de la capacidad de los embalses llena. Entonces, no hemos estado prácticamente nunca en esta situación en estos momentos. El año pasado, que fue un año que también llovió bastante en marzo, llegamos a tener pues poco más de 80, y la media de los últimos 10 años aproximadamente está en el 75%. Luego estamos pues un 12% más de agua que la media de los años, y además está empezando con un tiempo un poco húmedo y con los ríos que están soltando agua a los embalses, porque no queremos que se llenen los embalses demasiado, porque todavía hay bastante nieve, y están soltando agua, es decir que podrá regarse, las demandas de los regantes se podrán acometer en estos primeros tiempos pues con el caudal circulante normal de los ríos, sin que tengamos que hacer una suelta superior de los embalses. La tranquilidad de cara a primavera, verano sobre todo, claro, ¿no? Claro. De todas formas hay que decir una cosa también, y es que como la cuenca del Duero tiene pocos embalses, o sea, mejor dicho, tiene embalses pequeños con poca capacidad, dirá la gente que hay muchos embalses, sí, pero concretamente el Duero, que es un río más grande que el Guadalquivir, por ejemplo, pues tiene 2.700 hectómetros cúbicos y el Guadalquivir tiene 8.000. Es decir, que tiene 3 veces más de capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Guadalquivir llena sus embalses, pues tiene agua para 3 años. Nosotros, cuando tenemos los embalses como ahora, que están bastante llenos, pues tenemos agua para la campaña justa. Si no lloviera nada durante abril, mayo y junio, pues todavía tendríamos problemas. Lo que pasa es que lo normal es que llueva. Por lo tanto, pues estamos bien. A mí me gustaría tener un poco menos, porque es un momento en el que cuando los embalses están muy llenos y todavía son épocas en que tienes nieve y te puede llover bastante, pues tienes poca capacidad de resguardo, poca capacidad de almacenar avenidas. Hombre, estamos en unos niveles pues del orden de nosotros establecemos siempre en el mes de octubre, en la comisión de desembalse, establecemos los niveles de resguardo en cada mes, y estamos en esos niveles de resguardo. Pero es el momento en que tenemos pues más preocupación por esa circunstancia. Precisamente, presidente, esta semana las previsiones meteorológicas hablan de lluvia. Yo no sé si manejan alguna previsión en cuanto a posibles crecidas, algún tipo de desbordamiento, alguna avenida. No, lo que estamos haciendo es, en estos momentos, prácticamente estamos soltando un poco más de lo que está entrando. ¿Para qué? Para que no se nos llenen los embalses. Si no, los tendríamos llenos en algún caso. Estamos soltando, pues por ejemplo, en Riaño, pues cerca de 50 metros cúbicos por segundo, que es lo que es el caudal medio del Pisuerga en Valladolid, por decir algo, y eso en la cabecera. Y así en proporción en casi todos los embalses, porque, bueno, pues queremos mantener ese porcentaje sin llenar que nos permita, almacenar una parte de las crecidas que pudieran venir. Tenemos predicciones, las predicciones normales que nos manda la EMET, la Agencia Española de Meteorología, y bueno, pues se prevén lluvias en estos días, en algunas zonas. Yo no sé si se inicia la campaña de riego, ya se ha iniciado, yo no sé si realmente si tiene capacidad de decir exactamente qué ahorro supone en cuanto a gasto de agua esta modernización de regadíos que se está haciendo tan ingente en el campo de Castilla y León. Yo no sé si realmente cree que ya los agricultores tienen esa conciencia del ahorro a la hora de regar, y si existe esa conciencia, si tiene calibrado más o menos en cuánto puede ser ese ahorro. Sí, el ahorro puede estar aproximadamente en el orden del 30%, que es bastante. 20, 30%, 40% depende de los casos y depende de los cultivos, ¿no? Pero es un ahorro importante, es un ahorro muy importante. Lo que sucede es que no es solo por el ahorro de agua, es decir, el agricultor o los agricultores saben que tienen que modernizar, porque regando por las regaderas tradicionales, manejando el surco y la azada, pues es muy difícil atender una explotación grande, y hoy en día una explotación
seria para que permita vivir a un agricultor de una forma razonable, pues exige bastantes hectáreas, y manejar eso regando por pie es delicado. Pero es que además hay otras cosas, es decir, está, por ejemplo, una cuestión que es el manejo del abono y de los fitosanitarios, y eso es una cuestión que también está relacionada con el regadío. Desde luego, a nosotros como responsables de lo que es el sistema hidráulico, hay otra cosa también muy importante, y es que cuando se riega por pie, por gravedad, pues los caudales que salen de drenaje son muy importantes y arrastran una cantidad importante de nitratos y de fitosanitarios. Por lo tanto, es un agua que gastamos de menos, pero también que arrastra mucho menos nitratos y fitosanitarios disueltos. Por lo tanto, la calidad de los ríos aguas abajo de las zonas regables es mucho mejor cuando se está regando de una forma modernizada, con aspersión, y no digamos nada si es con un goteo, e incluso con los goteos se puede llegar a un ahorro importante de abono. Ahí quería llegar, señor Balín, la importancia de la modernización. Usted ha dicho que el agricultor tiene que saber y tiene que ser consciente de que hoy por hoy necesita modernizar. El riego a manta, el riego por surco, eso ya no tiene futuro, evidentemente. Pero yo le pregunto a usted, como presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, el principal responsable de que no se haya acabado todavía la modernización, los principales responsables de que no se haya acabado todavía la modernización del regadío, y que en muchos lugares, hablo de Payuelos, hablo de otros sitios, lleve 20 años, son los diferentes gobiernos. ¿Para cuándo se va a finalizar de una vez por todas esa modernización de regadíos que está claro es vital para el campo? Bueno, Payuelos no es un problema de modernización, Payuelos es un problema de desarrollo, de la zona regable. Evidentemente. La modernización... Bueno, pero todo, señor Balín, va en cadena. O sea, tú puedes tener un pantano muy bueno y mucho embalse de agua, pero si no desarrollas para que esa agua se pueda aprovechar, es como si no tuvieras nada. Sí. No tiene como que tiene un tío en Cuenca y no... No, pero lo digo un poco porque son dos cuestiones distintas. Es decir, en estos momentos el esfuerzo mayor que se está haciendo por parte de las administraciones agrarias, tanto del Gobierno como de la Junta de Castilla y León, es la modernización de los regadíos. Se han modernizado en los últimos años del orden de 100.000 hectáreas y faltan otras 100.000 por modernizar. Lo de Payuelos es otra cosa. Lo de Payuelos es el desarrollo de una zona regable que se tiene que desarrollar, y que yo espero que a lo largo de este mes incluso se produzca un hito importante en ese sentido, que es la celebración de la Comisión Técnica Mixta, que establezca de alguna forma ya definitiva lo que es el plan de obras ya correspondiente a Payuelos, por lo menos la organización de ese conjunto de actuaciones. Pero es verdad que los regadíos en España, pues en estos últimos tiempos, los nuevos regadíos pues han sido un poco lentos en su desarrollo, y es verdad que es una cuestión que está ahí pendiente y que debe de realizarse, yo creo que de una forma lo más rápida posible, dentro de las limitaciones presupuestarias que son importantes. Pero sí que es verdad que en los últimos, digamos, 10 años se ha venido considerando como prioritario la modernización de los regadíos existentes antes que la ampliación de los nuevos regadíos. Sí, presidente, hablamos de tarifas. Había una petición para una tarifa específica que reclamaban los regantes. Yo no sé cómo está esa situación ahora mismo, si ustedes están por la labor, y cuál es en estos momentos la situación en torno a las tarifas. Son muy distintas a las que se aplican en otros sitios. Pero ¿nos referimos a tarifas de riego o a tarifa eléctrica? No, tarifa eléctrica. Bueno, es que eso no depende de la Confederación. La tarifa eléctrica es una tarifa que... Ustedes han recogido de alguna manera las reivindicaciones de los regantes por considerarlas justas, ¿no? Bueno, digamos, no es que hayamos recogido, digamos, hemos hecho alguna consideración en ese sentido. Hay dos cuestiones distintas en lo que afecta a las tarifas de riegos, que una es el problema de la estacionalidad. Hace 8 años más o menos se modificó el sistema que antes permitía tener un contrato durante todo el año, aunque solo se usara y se pagara lo que es el primer término de la tarifa, que es el término de potencia, se pagará durante los meses de riego, durante un periodo. Hace aproximadamente creo que fueron 8 años, o en el 2008, no recuerdo ahora mismo si es hace 8 años, en el 2008, se
se elimina esa tarifa de riego y se establece el sistema de que hay que pagar durante todo el año el término de potencia. Ese es un elemento que es importante, y otro elemento es el incremento general del conjunto de las tarifas de riego. No cabe duda de que a los regantes uno de los costes más importantes es el coste de la energía eléctrica, y desde luego sería interesante que pudiera modificarse, reduciéndose un poco o bastante lo que es esa parte fija del término de potencia durante la parte del año que no se riega. Pero es una cuestión que ni depende de las confederaciones, ni depende del Ministerio de Agricultura. Es un tema que afecta a la problemática de energía eléctrica del Ministerio de Industria, y es un problema complicado. Es un problema complicado porque, claro, todo tiene su razón de ser, aunque yo crea que es necesario modificarlo. Antiguamente, hablo de hace 20 años, el periodo de verano era considerado etapa de bajo consumo eléctrico. Desde hace unos cuantos años, la generalización del aire acondicionado en muchas ciudades de España y en muchas poblaciones de España ha hecho que los meses de más calor sean meses de punta, donde el coste de la energía, bueno, pues hay que atenderlo con energía de punta. ¿Qué sucede? Pues sucede, claro, que precisamente hay que tener más disponibilidad añadida de energía, de capacidad de generación de energía, para atender las puntas de verano, que es cuando riegan los regantes. Eso hace que, claro, durante el resto del año esa capacidad de energía está sin usar, y hay que amortizarla. Esa es la justificación, de alguna forma, de esa medida que se adoptó hace unos años de eliminar las tarifas. Se adoptó hace, pues, ya digo, creo que son 8 años, 6 o 8 años, se eliminó esa tarifa de riego que hacía que no se tuviera que pagar durante los meses que no se estaba regando. Pero convendrá con nosotros, señor Balín, que evidentemente usted no es responsable del tarifazo eléctrico que ha aplicado el señor Soria, o que quiere aplicar el señor Soria a los regantes, pero a usted sí que le llegan las quejas de las comunidades de regantes, y esto enlaza mucho, yo creo, con lo que hablábamos antes de modernización de regadío. Difícilmente se le puede pedir a un agricultor que se gaste un mínimo de dinero, porque él tiene que pagar su parte de cuota correspondiente a modernización de regadíos, si por otro lado se le está diciendo que va a tener que pagar un tarifazo eléctrico que en muchos casos supone 60.000 euros más al año. Eso es una barbaridad, se mire por donde se mire, señor Balín. Yo puedo estar bastante de acuerdo con la necesidad de reducir los costes de la energía eléctrica, y especialmente eso que estamos diciendo, la tarifa fija. Pero ya que usted utiliza nombres y utiliza nombres de personas y de políticos, tengo que decirle que cuando se quita precisamente la tarifa de riego, esa que permitía que no se pagara el coste fijo durante todo el año, salvo en el periodo de riego, precisamente, fue en uno de los gobiernos Zapatero. Me da igual, pero hay un ministro que puede revocarlo, igual que ha revocado otras cosas. Pero lo que quiero decir es que, vamos a ver, muchas veces se tiene una tendencia a politizar todo, y se habla del tarifazo del señor Soria o el tarifazo del señor Zapatero. Existen muchas veces razones que hacen difícil la aplicación de lo que podrían ser los deseos de mucha gente. Yo creo que esta es una cuestión en que hay que ser especialmente sensible. Pero existen una serie de razones, vuelvo a repetir, el que quita la posibilidad de no pagar el término de potencia durante los meses que no se riega es el gobierno Zapatero, hace unos cuantos años. Y evidentemente yo creo que fue una medida no buena. El problema es que las cuestiones en el sector eléctrico se han agravado, como todo el mundo sabe, en los últimos tiempos, por razones del déficit tarifario que se dejó acumular durante unos años y que ha llevado a una situación complicada. Yo entiendo que es un tema que tenemos que tratar de que se resuelva, pero vuelvo a repetir, es que no me corresponde a mí ni al Ministerio, y por lo tanto difícilmente puedo hablar de lo que no me corresponde. Evidentemente, lo que yo quería decirle, y yo por eso enlazaba con usted, usted es consciente de que ya hay comunidades de regantes que una de las razones que les han hecho decir no a la modernización de regadíos, algo que es incomprensible en estos momentos, es precisamente
este tarifazo que les supone un sobrecoste elevado. ¿Cree realmente que esto puede provocar que muchos se tiren para atrás en la modernización de regadíos? Con el riesgo que eso conlleva, evidentemente. Tengo mis dudas porque hay que tener en cuenta también otra cosa. Es verdad que influye a todos los regantes, pero los regantes que más sienten el coste de la energía no son precisamente los que se están modernizando, que son generalmente los que usan agua de regadío procedente de los embalses, de los ríos, de aguas superficiales. A los que más les ha afectado, sin lugar a dudas, es a los regantes de aguas subterráneas, a los regantes de pozos, que eso nuevamente ya regaban de forma con aspersión. En cualquier caso, yo creo que es necesario ir mejorando esa situación y, desde luego, sería de mucho interés. Pero creo que, a pesar de todo, le interesa modernizar. En el caso, por ejemplo, de la tarifa de riego, por ejemplo, no sería mucho más lógico. Yo creo que ustedes tienen un proyecto ya en ciernes en lo que sería el pago, el coste según en función del consumo que se haga. Yo creo que ya tienen... En Órbigo me parece que no. O en Manganeses, en Zamora, creo que tienen ustedes ya... pero eso es independiente de la energía eléctrica. Sí, evidentemente, eso es la tarifa de riego. Ya nos ha quedado claro, la tarifa eléctrica depende del Ministerio de Industria y usted no puede hacer nada. No, pero que me explico. Vamos a ver, nosotros lo que estamos tratando es de implantar un sistema un poco distinto del actual. En la actualidad solo se paga en proporción a la superficie regable. Sí. Es decir, si un señor tiene 10 hectáreas, paga como 10, si un señor tiene 20, paga como 20, sin tener en cuenta el consumo. Nosotros lo que queremos, de acuerdo también con lo que establecen una serie de disposiciones, es que se llegue a pagar de una forma, mixta, lo que llamamos una tarifa con dos sumandos, una tarifa binómica. Una parte proporcional a la superficie y otra parte proporcional a lo que se consume. ¿Por qué? Pues porque creemos también que es absolutamente lógico que el señor que está consumiendo mucho menos agua no tiene por qué pagar tanto como el señor que está consumiendo mucha más agua. Y eso es una cuestión que queremos implantarlo porque creemos que es absolutamente racional. Tampoco queremos que sea absolutamente y solo proporcional al consumo, porque muchas veces hay una parte del gasto, que es el mantenimiento de las instalaciones, que se tiene que pagar igual, consumas poco, consumas mucho. Pasa igual que con la luz. La luz hay que seguir manteniendo los sistemas, aunque no consumas nada. Pues con la electricidad pasa exactamente, con el agua pasa exactamente igual. Hay una parte del gasto que es proporcional a la superficie que se tiene que regar, pero hay una parte del gasto que es muy importante, proporcional al agua que se consume. Entonces, eso esperamos que a finales de este año tengamos ya el diseño bien establecido, razonablemente también negociado con las comunidades de regantes donde lo vayamos a aplicar, porque además lo que pretendemos es que la Confederación, en este caso, no gane ni pierda nada. Es decir, la idea es no que se vaya a incrementar a los que consumen de más, sino que esa cantidad sea igual a la disminución que tengan los que consumen de menos. De tal manera que al final el coste total de los regantes y el dinero que ingresa a la Confederación sea exactamente el mismo. Es decir, de lo que se trata es de que los que consumen más paguen un poco más y los que consumen de menos paguen un poco menos. También eso esperamos que sea una forma de incentivar el ahorro de agua. Pero eso no se ha puesto con carácter experimental en ningún sitio, a pesar de que ustedes sí que habían anunciado que lo iban a... Sí, pero hemos esperado este año porque también tiene unas ciertas dificultades. Las dificultades fundamentales que tiene esa fórmula de aplicación de las tarifas de agua es la posibilidad de poder medir todos los caudales. Claro, eso exigiría contadores a todos los consumidores, a todos los regantes que en estos momentos consumen agua de los canales de la Confederación, lo cual pues exigiría una inversión importante que tiene poco sentido de forma generalizada. Y entonces hace falta llegar a establecer el criterio por el cual se imputa una cantidad mayor o menor de consumo, no existiendo caudales.
Eso se puede hacer en función del tipo de cultivo y en función del sistema de regadío que se tenga. Presidente, me gustaría abordar el tema del plan hidrológico. Muchos de los problemas de los que hemos padecido en situaciones de alarma o de alerta, de alguna forma están contemplados en ese propio plan hidrológico, en lo que son, digamos, los adicionales, son bases adicionales. Hablamos del Carrión, hablamos del Eresma. ¿Cómo está ahora mismo esa situación? O las disponibilidades presupuestarias, supongo que lo condicionan todo, no es una cuestión exclusivamente económica. Aunque en estos momentos sería difícil acometerlos, pero no es una cuestión en estos momentos presupuestaria, porque cualquier embalse que se quiera hacer precisa inicialmente, primero, que esté incluido en la planificación aprobada. En nuestro caso se ha aprobado en el verano de este año pasado, se aprobó el plan hidrológico del Duero. Entonces, a continuación, en lo que estamos trabajando es en la evaluación de impacto ambiental y social de esos embalses. Entonces, hemos hecho para el Carrión y para el Órbigo, ya se han hecho los trabajos previos de estudio medioambiental. En estos momentos se está en lo que es la información pública, y posteriormente, una vez que se haga la información pública, pasará a lo que es la propia evaluación ya elaborada no por la Confederación, sino por el órgano competente en la materia a nivel central del Estado. Y estamos en esa situación de la información pública en lo que son los del Órbigo y los del Carrión. En los del Eresma se está a niveles de trabajo del documento previo de evaluación, pero se pasará inmediatamente también a la misma situación. Una vez que hayan salido positivas, es decir, que haya salido evaluación ambiental positiva de los embalses, se procede generalmente a lo que es el proyecto de detalle del embalse con toda su amplitud, a la expropiación de los terrenos y a la contratación de las obras. Yo calculo que como muy pronto cualquiera de los embalses de los que estoy hablando, pues se licitarían las obras alrededor del principios del año 16. No pienso que sea posible antes, porque cualquier obra hidráulica siempre conlleva, ya digo, esos pasos, que son pasos relativamente lentos, pero hay que dar una cierta seguridad, sobre todo en la materia de la evaluación de impacto ambiental, que es crucial. En todo caso, no pasa lo de Castrovído 8 años parado. Bueno, eso desde mi punto de vista, eso es lo que no puede suceder. Eso es un desastre importante. Es decir, el que una obra como esa, que se hizo la evaluación de impacto ambiental en su día, que se contrató en el año 2002, si no recuerdo mal, que se ha tenido parada por una serie de cosas hasta el año 2010, porque a una determinada persona le parezca o tenga una ideología determinada, y se pare una obra de ese calibre, yo creo que eso realmente es una contradicción de lo que es una actuación de gobierno. Luego, desafortunadamente, hubo en esa obra un accidente que incluso pues hizo que se paralizase 1 año y medio más. Que hemos recuperado ya la obra de nuevo el año pasado, pero eso es una cuestión clave. Es decir, o estamos convencidos de que en este país tenemos que tener una regulación suficiente de nuestras aguas, y más con lo que se anuncia cada vez de una forma más clara la problemática del cambio climático, que es una cuestión que está ahí también, que nos está diciendo a todos que la irregularidad pluviométrica cada vez es más grande. Y hoy precisamente ha habido una noticia, o ayer, una noticia específica sobre esa materia a nivel mundial. Si no estamos convencidos de que es necesario en un país como el nuestro y en una cuenca como la nuestra, que es claramente de todas las grandes cuencas de España la que tiene menor volumen de regulación aguas arriba de los usuarios, es decir, aguas arriba de Zamora, estamos realmente equivocándonos. Y desde luego, a mí me parece que lo que es muy delicado ya es que una cosa se contrate y luego se pare por criterios que muchas veces son puramente personales. Pero este tema de Castrovído, 2018 sigue siendo la fecha probable, sí, o segura de su finalización. Sí, la finalización. Si no hay otro retraso. Si no hay más retraso. Bueno, precisamente, estos son momentos, por ejemplo, son momentos, desde el punto de vista presupuestario, son momentos complicados, complejos. Lo importante no es que se invierta a mucha velocidad este año. Lo importante es que no se pare. Es que no se pare. Y desde ese punto de vista, yo creo que se terminará algo antes. Yo creo que estará terminado probablemente en el año 17, pero con las pruebas de llenado, que son importantes en cualquier embalse, dispuesto para su uso, podría ser el año 18. Hablaba usted antes de la construcción de estas presas
en toda la cuenca. Corrígeme si me equivoco, creo que estamos hablando de unas 8 presas. Sí, 8. 8 presas en la cuenca, sí. ¿verdad? Me decía que las más adelantadas eran las de El Órbigo y el Carrión. En la tramitación. Usted sabe que en alguna de ellas, principalmente en El Órbigo, hay una cierta, voy a decir cierta, simplemente contestación social hacia esos proyectos. Yo no sé si la Confederación, digamos, ha liquidado ya esa contestación social, si la tiene solventada de alguna manera, si prevé solventarla de alguna manera, si eso va a influir en algo en los proyectos, en su retraso, etcétera, etcétera. No, o si es que no se le ha explicado convenientemente a los ciudadanos de qué es lo que realmente se va a hacer, que a veces pasan esas cosas. No, yo soy consciente de que existe contestación social en algunas de las zonas. En general, en cualquier zona donde se intenta hacer una presa hay una contestación social importante. Como es lógico y natural, porque afecta a un territorio que es de un municipio, de unos señores, eso es absolutamente lógico, por tanto que se genere un cierto rechazo. También es verdad que genera unos beneficios. ¿Quién tiene que resolver sobre la idoneidad medioambiental y social de una determinada infraestructura? El proceso de evaluación de impacto ambiental. Es decir, en el proceso de evaluación de impacto ambiental todos los afectados se pueden pronunciar de forma oficial y se consideran siempre, no por la Confederación, sino por el órgano de evaluación, que no es la Confederación, se consideran siempre esas circunstancias. Y eso es tan así que ha habido, pues en los últimos decenios, 3 o 4 grandes presas en Castilla y León que han sido eliminadas en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Que yo recuerdo, y hablando así de memoria, la de Bernardos en Segovia una, la de Omaña, que es su tierra, en León otra, y la de Vidrieros en Palencia otra. Se eliminaron, ¿por qué? Porque en el proceso de evaluación de impacto ambiental se consideró, generalmente es un proceso muy seguro y muy en defensa de los afectados, se consideró que no eran mayores los beneficios que los daños. Y por lo tanto no se construyeron. Solo se construyó en ese grupo, en ese paquete de esas 4, solo la de Castrovido sorteó las dificultades del proceso de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, si en esas zonas, que son las zonas de esos 2 embalses complementarios del Órbigo, en la zona de Carrizo, en León, si en esas zonas el proceso de evaluación, teniendo en cuenta todos los pronunciamientos de todos los afectados, considera que no son adecuados y que son mayores los daños que los beneficios, evidentemente no se haría. Pero vuelvo a repetir, no compete. En España tenemos, aunque la gente no se lo crea, tenemos un sistema muy garantista de los derechos de todos los afectados ante cualquier obra, porque quien hace la evaluación no es el promotor de la obra, es decir, la Confederación no es quien evalúa si la obra tiene, digamos, más beneficios que daño. Lo evalúa un órgano independiente que rechaza muchas veces lo que dicen las confederaciones. Bueno, pero la Confederación sí que es la encargada de, digamos, regular toda la cuenca, y si decide hacerla en un sitio se supone que lo hará en base a algunos criterios, sí, no, claro, o algunos estudios o algunos informes. No, claro. Si después se los tumba el impacto ambiental, es que tampoco algo sería, no sería bien del todo, digo yo. No, vamos a ver. Porque a veces pecan un poquito de improvisación. No. Pretender ciertos embalses, a veces... Casi nunca. Cuando se saca, usted piense que cuando se saca un embalse, ya se pasa a planificación, hay detrás una serie de trabajos de análisis de la problemática. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que a veces existen otras posibilidades o no. El caso de Omaña. Omaña era una posibilidad desde el punto de vista hidráulico muy importante. ¿Qué problemas tenía? Pues que inundaba algunas casas y tenía unos problemas ambientales importantes. En general, antes la consideración de lo medioambiental era un poco más, digamos, más leve, más suave. Inundaba un espacio natural bastante importante. Inundaba un espacio natural importante. Entonces, después de esa etapa, que fue hace unos 20 y tantos años, creo recordar que estaba de ministro el señor Borrell, y bueno, pues eran otros gobiernos, aquello lógicamente se echó abajo, como se echaron abajo algunos otros, y entonces ahora mismo la consideración que se hace casi siempre es que los embalses que se proponen que no inunden ningún pueblo, que no afecten a parajes de especial interés desde el punto de vista medioambiental. Es decir, se tienen en cuenta esas cosas. ¿Qué sucede? Que no obstante, el evaluador, es decir, el órgano evaluador independiente
del Ministerio, pues en función de lo que opinen muchos de los afectados, puede llegar a otras consideraciones. Y eso es una cuestión que está ahí. Para eso se hace la evaluación. Si no, no sería necesario. Pero vuelvo a repetir, España es un país muy garantista en esta materia. Desde mi punto de vista, vamos, de los países del mundo más garantistas en esta materia. Y en materia de vertidos, presidente, ¿somos una comunidad que cumple con la legalidad o hay muchos vertidos ilegales a nuestros ríos? La última foco de polémica, lo del tema del lago de Sanabria, finalmente parece que todo ha quedado resuelto, pero realmente empresas y ciudadanos somos cuidadosos en ese sentido con nuestros ríos. Vamos a ver, el ciudadano español y el de la cuenca del Duero en general es bastante sensible a la problemática medioambiental, muy sensible, diría yo, a la problemática medioambiental, porque también los medios de comunicación están día tras día, año tras año, insistiendo en la materia. Pero una cuestión es que seamos muy sensibles y otra cuestión es que queramos pagar lo que cuesta la depuración. Y eso ya, en eso ya nos retraemos generalmente un poco. Es decir, en España hay una cuestión que es uno de los problemas importantes del agua, y es que en general no se incluyen en las tarifas todos los costes del agua. Y claro, ese es el problema que está afectando en algunas ocasiones a algunas infraestructuras. En la materia de depuración de aguas residuales, se está en un nivel bastante razonable en los municipios mayores. No se cumple, sin embargo, digamos, los parámetros de la calidad de vertidos en los municipios pequeños. E incluso los municipios mayores, pues es necesario mejorar. España ha tenido 2 expedientes en ese sentido de la Unión Europea por incumplimiento. Y el ministro, cuando iniciamos la andadura con su nuevo mandato, una de las prioridades que nos puso en materia de inversiones hidráulicas es precisamente la de la mejora de la calidad y la mejora de la depuración. De hecho, en la cuenca del Duero y en el plan hidrológico del Duero, el primer epígrafe, es decir, el primer conjunto de temas objeto de inversión, no son ni las presas, ni los canales, ni los regadíos, es la depuración. Es decir, en el plan hidrológico del Duero, partida más importante de inversiones, la depuración, mejora de la calidad de los cauces. Segunda partida, modernización de regadíos. Tercera partida ya son las infraestructuras de regulación y canales, etcétera. Es decir, esa es la consideración que tienen en el plan hidrológico, pero además fue prioridad. Las 2 prioridades que nos señaló el ministro desde que tomó posesión fueron: primero, hay que terminar la planificación. Se llevaba 3 años de retraso en el gobierno anterior. Estaba obligada España a haber terminado sus planes hidrológicos en el año 2009. Nosotros le aprobamos en el año 2013, es decir, con 4 años de retraso. Pero lo que nos dijo el ministro desde principios del año 2012 es planificación y calidad del agua, primeras prioridades. Prácticamente en España todas las confederaciones hemos aprobado en este periodo los planes hidrológicos. La última ha sido la del Júcar, que ha pasado por el Consejo del Agua la semana pasada, y nosotros ya aprobado desde más o menos mitad del verano del año 2013. Pero esas 2 prioridades son principales. Y yo sí quiero señalar que en España hay un problema importante, y es que se paga poco por el agua. Es decir, mucha gente pensará, bueno, ya está otro queriendo subir las tarifas. No dé usted ideas, porque gobierno suyo es muy dado a subir impuestos. Eso van a subir el impuesto del agua. Otros, ya le he dicho antes, que otros gobiernos, como el anterior, fueron los que quitaron la tarifa del agua. La realidad es que se han subido los impuestos, pero no se trata, vamos a alegar ahora. Yo me gustaría señalar algunas realidades con independencia de la política, que la política nos sirve en general para aclarar muchas cosas. La política es para tomar otro tipo de decisiones. Pero hay un hecho muy claro. España es, de todos los países de Europa más o menos avanzados, el que tiene un coste de tarifa de agua. No hablo de los regantes, hablo del agua normal, del agua del grifo. Un coste muy inferior al de otros países de
de Europa, por dar un orden de magnitud, pues en una proporción más o menos de 1 a 2 o de 1 a 3. Ese es un hecho. Ese es un hecho, curiosamente, con países que además tienen mucha más agua. Es decir, Dinamarca o Francia tienen agua toda la que quieren en el freático. ¿Cuánto más tendrían que pagar los españoles, según usted? Vamos a ver. No, si dice yo no estoy diciendo cuánto tienen que pagar. Si dice que pagan poco... No, pero Felipe, piense usted una cosa, que yo no soy una persona que venga aquí a decir lo que hay que hacer. Yo lo que vengo es a informar. Bueno, bien, Entonces, de lo que se trata es de lo siguiente. Yo lo único que informo es que aquí, en las tarifas de agua en España, a diferencia de lo que se hace en otros países, no se incluye en general el mantenimiento de las conducciones de agua. Es decir, ¿qué pasa? Que hay muchos municipios que tienen conducciones viejas y que en unos momentos determinados pues tienen problemas con el servicio. Eso en otros países sí se incluye. ¿Qué sucede? Que en España existe la tradición de que el agua es un bien estratégico, como corresponde a un país seco, donde tiene un interés más allá de lo económico. Y la tradición administrativa de la administración española es de que se tiene que subvenir o subvencionar una parte del coste del agua con presupuestos generales del Estado. Esa es la tradición administrativa española frente a la que ha sido la tradición administrativa francesa, alemana, inglesa o danesa, que dice, no, los costes del agua los tiene que pagar siempre el que los usa. Siempre el que los usa. Esa es la diferencia. ¿Cuál es lo mejor? Yo tengo algunas dudas. Yo soy de los que mantengo que en un país seco como España el agua es algo más que un bien económico. Es algo que genera un escenario humano vital. Es decir, por poner un ejemplo extremo, en un desierto... ¿En 10 minutos sí, acabaríamos? Sí. Por favor. En 10 minutos. En un desierto... Es que hay más preguntas que tenemos aquí. En un desierto, el agua es gratis. Totalmente gratis. Se le da a cualquiera que pasa por un oasis. Pero, sin embargo, que nadie intente robar una gota de agua de un oasis. Es decir, el agua tiene un valor generador de un mundo. De alguna manera eso pasa en España. Es decir, en España el agua, a diferencia de lo que es en Alemania, que abunda el agua por todos los sitios, el agua es importantísima. Por eso yo soy de los que creo que aunque la Unión Europea viene estableciendo en sus distintas normativas la obligación de que todos los costes del agua se paguen en la tarifa, yo creo que en España se tiene que defender ante Europa una peculiaridad, y es que el agua aquí es un bien de carácter estratégico y que por lo tanto una parte del agua tiene que ser aportada, una parte del coste tiene que ser aportada por la administración. Vamos muy mal de tiempo. Sí, muy rápidamente, sí, se ha hecho referencia al ministro Arias Cañete. Yo no sé si se ha despedido ya de usted, tiene información privilegiada sobre si va a ser candidato a las europeas, no va a ser candidato a las europeas. No se ha despedido de mí y no tengo información. El ministro Arias Cañete creo que es un magnífico ministro. Yo sentiría mucho que nos dejara, pero no tengo ni idea. Creo que es un hombre de una altísima capacidad. Difícilmente podríamos encontrar una persona con mayores capacidades, lo ha demostrado sobradamente. Es un hombre que desde joven, abogado del Estado a los 24 años, bastantes idiomas que domina, pero además yo lo he visto, por ejemplo, cómo ha negociado la PAC este año, y comparo con cómo se negoció la remolacha en la etapa en que yo era consejero de Agricultura, que me tocó contemplar cómo se negoció una cosa y cómo se ha negociado otra, y claro, la diferencia es abismal. Es decir, Miguel Arias es un hombre, como digo, de altas capacidades, es un hombre fiable, y desde ese punto de vista, pues yo tengo que decir que me parece, como no puedo decir de otra manera, pero es que en este caso es un hombre al que conozco personalmente y creo que es un hombre de verdad de capacidades que no son habituales. Pero bueno, no tiene información. No tiene información que queríamos saber. O no nos la quiere contar, cuidado. Queríamos preguntarle así muy rápidamente, sí. Bueno, acaba de estar en el Hospital de Órbigo, en León, inaugurando las jornadas de gastronomía y de pesca deportiva de la trucha, y lo que queríamos era conocer rápidamente las bondades de esta nueva ley de pesca
en lo referente sobre todo a Valladolid, teniendo en cuenta las especies que habitan nuestros ríos? No es mi tema, no es mi tema, pero en cualquier caso, vamos a ver, es una ley regional elaborada por el gobierno regional de la Junta de Castilla y León y en la cual nosotros no tenemos nada que decir. Creo, por lo que he podido estudiar... Bueno, la alabó en su día, cuando la ha inaugurado el viernes en León, sí. la alabó, por eso le pregunto. No, lo que creo, sin entrar en detalles, que tampoco soy un experto, creo que la Consejería de Medio Ambiente con esto lo que pretende es preservar la trucha, preservar la pesca y especialmente la trucha en nuestros ríos. Está sometida a mucha presión y creo que el conjunto de los aspectos que contempla está hecha para preservar la trucha. Desde ese punto de vista, a mí me merece, digamos, palabras de alabanza, aunque haya gente, como es lógico, que se queje de que antes se podía pescar y llevar para casa un par de truchas y ahora mismo hay que volver al río. No, en algunas zonas sí y en otras no. Un tema que sí que es suyo, sí. Y aquí sí que es suyo, ¿sigue empeñada la CHD en cobrarle el IBI de los pantanos al regante? No, yo ya me he pronunciado ante los regantes en que este año... No, tengo claro que no, ya lo he dicho, pero digo para... Lo analizaremos con bastante detenimiento. Esta es otra de las cuestiones muy curiosas, que claro, este es un país donde nos gusta hacer leyes y luego no cumplirlas. Aquí, en un momento determinado de la historia, se aprueba una ley, la Ley de Haciendas Locales, que dice, literalmente, que el IBI, que es un impuesto municipal, no es un impuesto del Estado. El IBI es un impuesto que cobran los municipios donde se ubican los embalses por tener los embalses, como cobran por otra serie de cosas. Pues dice que el IBI lo tienen que pagar los usuarios, es decir, lo tendrían que pagar los consumidores, regantes, los usuarios de abastecimiento de boca y los hidroeléctricos. Y también en parte el Estado, porque una parte del interés de los embalses es el interés público de proteger frente a las avenidas. ¿Qué sucede? Pues que esa ley que existe y que no se ha derogado, pues se incumple de forma reiterada. Es un poco lo que dice un amigo mío alemán, que dice, los españoles son los que tenéis más señales de prohibición de tráfico en cualquier país de Europa. Pero es lo mismo, porque no cumplís ninguna. Bueno, ahora con los radares... Señor Balín, los pantanos son de la CHD. Sí, no, pero los usuarios de los embalses... No son de los regantes. No, perdone, lo que dice es los usuarios de esos usos. Es decir, literalmente se refiere la ley a que quien tendría que pagarlo son los consumidores del agua de esos no, si lo embalses. tenían tan claro lo cobrarían desde ya y lo ha quitado. No, pero es por una razón. Señor Balín, por favor. Sí, simplemente una cosa. Existe una sentencia que, por una serie de cuestiones, una sentencia reciente, que establece que en la forma que se intentaba pasar al cobro no se puede. Y entonces por eso la hemos eliminado. Exige un análisis profundo. Pero vuelvo a repetir, el problema es que hace años otro gobierno aprobó una ley de haciendas locales que precisamente decía que quien tenían que pagar eran los usuarios. Y eso es lo que es importante analizar cuando se hace una ley. Es decir, muchas veces más que las decisiones políticas, entrar en profundidad en las materias. Las leyes se pueden cambiar, señor Balín. Pues, señor Balín, gracias inmensas por habernos acompañado en la Quinta Esquina este martes 1 de abril. Muy bien. Otro vallisoletano al frente de un gran organismo. Felipe Ramos, Diario de Valladolid, El Mundo. Muchas gracias. Y Goyo Castro. Goyo Castro, Radio Castilla y León. Muchas gracias a ustedes también por haber estado una noche más con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Adiós.